gusto encontrarnos nuevamente aquí en estos espacios de actualización, de entrenamiento, de análisis y reflexión sobre este sistema que tanto nos enamora, que tanto nos gusta, que nos reta cada día más a crecer de manera exponencial con la tecnología, a participar de los retos de la operación y por supuesto a ser cada vez más proactivos en lo que es la gestión del riesgo. Para mí, Rubén Lesmes, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo alguna información de contenido actualizado, quizás planteando algunas inquietudes, pero sobre todo compartiendo experiencia, compartiendo criterio y acompañándonos en este sistema a través de la gestión y mitigación del riesgo, safety y otros programas especiales para la aviación. Bueno, pues hay una inquietud es interesante, me ha parecido, y es, ¿podemos predecir los eventos de seguridad? Mi respuesta es absolutamente sí. Podemos predecir los eventos que se nos van a presentar en seguridad. Lo que sí no podemos es adivinar lo que nos puede pasar. Pero la predicción es totalmente viable. Es tan viable que está considerada como una de las estrategias de gestión, la estrategia predictiva. Pero hay una gran diferencia entre predecir a través de la probabilidad un evento y otra cosa es jugar a las adivinanzas. Adivinar lo que nos puede pasar, ¿cierto? Quizás si nosotros andamos sin ningún sustrato, sustento, argumento, lo que queremos es adivinar cosas. Pero la predicción, como la predicción meteorológica, es viable a través de los hechos, a través de la data que registra lo que sucede permanentemente. Si yo llevo un registro de lo que sucede permanentemente, puedo obtener la tendencia de los sucesos y a través de esa tendencia puedo mirar una probabilidad, como la probabilidad de lluvia o la probabilidad de un día soleado, y de esa manera ser predictivo. Luego, por supuesto que podemos predecir los eventos en seguridad. Lo que sucede es que aún estamos trabajando a la inversa. Aún en el sistema aeronáutico sucede el evento y nos vamos hacia el pasado, a la causa raíz. Y cuando finalmente llegamos a una causa raíz, encontramos que esa causa raíz es más común y luego salen programas y luego salen estrategias que finalmente la industria no acoge de manera juiciosa y terminamos trabajando de manera reactiva. Casi siempre estamos apagando incendios. Pero si nosotros hacemos un análisis de causa raíz, encontraremos que hay factores comunes en la causa raíz, encontraremos que hay tendencia de de algunos factores comunes y encontraremos que es predecible lo que sucede en algunas organizaciones. Nosotros los consultores, los especialistas, los que trabajamos desde la perspectiva del análisis y la observación, no tomamos mucho tiempo para identificar la probabilidad de que un evento suceda. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos entrenados para ver esa viabilidad y tendencia a través de la operación en corto tiempo. Por ejemplo, es como predecir que una persona que no ha recibido cierto entrenamiento, por supuesto, va a cometer más errores de lo normal haciendo una tarea específica. Luego, cuando nosotros evidenciamos que falta un entrenamiento, podemos predecir que el nivel de error y la cantidad de errores y algunas veces la consecuencia de esos errores son lo que estamos viendo en la operación de manera reiterativa. Cuando uno entiende que hay una normativa que no está vigente o que no ha considerado algunos especiales programas, pues podemos prever que ya hay vacíos en los perfiles de las personas que asumen ciertos roles. Nosotros de alguna manera ya podemos en menos tiempo encontrar la tendencia de ciertos eventos, pero las organizaciones aeronáuticas, de todo nivel, llevemos un ATO, llevemos un taller de mantenimiento, un operador, etcétera, etcétera, deben considerar que pueden, por supuesto, generar
estrategias predictivas y atacar las amenazas o los riesgos previos al suceso. Sería lo más inteligente que puede hacer una organización, porque entre otras cosas lograrlo disminuye la inversión y el gasto que requiere la mitigación del riesgo. Yo pensaría que el manager o el management de safety en este momento y a nivel corporativo en el board deberíamos estar pensando de manera juiciosa en una estrategia predictiva. ¿Y qué requiere esta estrategia predictiva? Bueno, información. Requiere obtener información. ¿Cuándo? Diaria, permanentemente. Debemos capturar información, pero parece ser que esa captura de información se la hemos dejado a un software o se la hemos dejado a dos o tres personas que no necesariamente hacen parte de la operación. Y luego esa información no es suficiente para obtener una probabilidad real y se nos hace inocua. Así que es importante pensar cómo se captura la información, quién captura la información y sobre todo, cuál es el objetivo de capturar la información. No es llenarnos de una cantidad de bases de datos que no son aprovechadas de manera real para la operación o para la práctica. Capturar la información debe tener un sentido, un para qué, ¿cierto? Y eso nos lleva a la evaluación de la información capturada hacia un sentido. ¿Quién evalúa la información? ¿Con qué criterios se evalúa la información? ¿Hay parámetros de evaluación? ¿Hay medias ya prescritas, diseñadas? Por supuesto que sí. ¿Quién evalúa es algo relevante? Una de las sugerencias es que definitivamente las personas que están en la operación no necesariamente sean las mismas personas que capturan, registran, evalúan, obtienen probabilidades, porque es que esa no es su razón de ser en el sistema. El operador está en el operador. Y ahí hay un gran error que he visto en las organizaciones que pretenden que los operadores se conviertan también en todo, en la gestión, en la mitigación, en el trainer, en el auditor, y finalmente realmente están diseñados es para operar. Y los objetivos y los estándares son de la operación. La persona que está en la operación obviamente priorizará la operación y priorizará el cumplimiento de estándares de la operación. Y si tú llegas mañana a decirle a esa persona que ahora, para la operación, tiene que registrar, tabular, evaluar, notificar, pues es una persona que no lo va a hacer de manera adecuada porque sabe que su permanencia en la organización, en ese sistema, depende de los resultados operativos. Por eso hay un management en safety. Por eso hay un equipo paralelo de analistas, analistas de riesgo, analistas de lo que sucede. Pero un analista es una persona que está entrenada y diseñada a lo que se necesita dentro de la operación. No es un analista porque sí, no es una persona que ha hecho un curso de safety y ya es un analista. No, no, no. Un analista debe estar alineado a los objetivos de mitigación a través de las defensas de la organización. Luego, el rol que ese analista va a cumplir en la información es capturar, evaluar, obtener probabilidades de lo que realmente debe ser eficiente en la mitigación. Aquí quisiera hacer una pequeña reflexión y es si las organizaciones invierten dinero y bastante dinero en el entrenamiento de las personas que están en la operación, en el logro de contratar perfiles idóneos para la operación, si se requiere un proceso formal de educación y capacitación para la operación, ¿cuál es el par del esfuerzo que se hace con respecto a los analistas o a quienes están al frente del safety management?
¿Cuánto invertimos en el entrenamiento de las personas que nos van a predecir eventos? ¿Cuánto exigimos de un perfil adecuado de las personas que van a hacer análisis de riesgos? ¿Cómo invertimos tiempo de fortalecimiento con respecto a las personas que soportan el riesgo de la operación, que no necesariamente son los operadores? En ese desequilibrio, y si existe desequilibrio, que por supuesto lo hay, lo hemos visto, ese desequilibrio es la brecha que mantiene abierta la probabilidad de eventos. Porque la operación cuenta en su idioma muchas cosas que el analista no recibe, y el analista provee y procura estrategias que no son prácticas en la operación. Y una de las razones es porque quizás algunos criterios de selección, de promoción de personal, de contratación de personal, perciben al management en safety como un gasto, no como una inversión, como un costo, no como un capital. Entonces, entre más económico nos cueste un analista, entre menos requiera el analista, pues el analista que llegue y aprenda a través de la operación lo que es la operación. No nos importa la operación. Yo no quiero ser el mejor low master siendo un analista de riesgos. Lo que quiero saber a través del low master es la información vital y esencial que se requiere mantener viva, activa, medida y considerar probabilidades para apoyar esa tarea. Porque entonces, en ese sentido, un analista tendría que ser piloto, técnico, despachador, low master, tendría que ser también manager, tendría que ser una cantidad que no puede ser. Por eso es que a veces se confunde. Entonces, pongamos al piloto que sabe volar o que sabe la operación del avión a ser el mismo analista. No va a ser eficiente ni objetiva la medición, por supuesto. Entonces, el entrenamiento, el fortalecimiento del analista es en estrategia, un pensamiento estratégico, un cumplimiento de metas y objetivos que están trazados a través de unos KPIs, de unos SPIs. Pero por favor, eso implica que debemos velar por el crecimiento profesional de esas personas, por nutrir a esas personas, por mantenerlas permanentemente entrenadas, evaluadas y fortalecidas dentro del sistema. No es uno a uno, no es un analista por un piloto, un analista por un técnico, un analista por un despachador, un despachador. No, es uno por área, por ejemplo, pero ese uno está visibilizando todas las prácticas de un segmento de la operación, las está evaluando con un criterio muy objetivo y está proponiendo los aspectos de mejora antes de que sucedan. De tal manera que la invitación es a tener claro varias cosas. Primero, que debemos ya es justo que estemos trabajando en estrategias predictivas. Segundo, que debemos tener claro que para ser predictivos debemos tener una muy buena captura de información, una muy buena evaluación de información y establecer los objetivos de la probabilidad. Cuando yo hablo de los objetivos de probabilidad, estoy diciendo que necesito saber si la probabilidad de lluvia es cómo me afecta o cómo la necesito la lluvia para que funcione y qué voy a hacer en caso de que no la tenga. Esos son objetivos de lo que me diga la probabilidad. ¿Para qué me sirve saber que mañana no va a llover? ¿Para qué me sirve saber que mañana va a llover todo el día? Debo tener claro lo que estoy haciendo. Por supuesto, esto implica dos roles entonces a considerar, y es el rol del que opera y el rol del que mira, el rol de que acompaña, de quien observa, de quien evalúa. No estamos hablando, cuando hablamos de evaluar, no estamos hablando de auditores. Esos auditores, de alguna manera, muy lejanos a la realidad, que van es a validar procedimientos cuando realmente lo que estamos haciendo es una observancia que debe ser productiva, propositiva de la operación. Las auditorías de gestión son otra cosa. Aseguramiento de la calidad es otra cosa.
Las auditorías del sistema de gestión y sus componentes es otra cosa. Que estamos hablando del análisis que busca obtener predicción. Luego esto finalmente nos lleva a cuestionarnos qué tanto estamos fortaleciendo el análisis de la información para mitigar la probabilidad de eventos, porque la información la podemos analizar para muchas cosas. ¿Qué tanto estamos vendiendo? ¿Qué tanto estamos operando? ¿Qué tantas personas están trabajando? ¿Cuántas horas estamos operando? La rentabilidad y la productividad financiera. No, desde mucha perspectiva. En este caso estamos hablando de la evaluación que busca obtener predicciones en eventos de seguridad. Hoy en día que hay tanta tecnología y que hay tanta ofimática y que hay tanta inteligencia artificial, pues es mucho más fácil. Pero tenemos que darle una responsabilidad a alguien para que esté en función de. Entonces aquí viene el tema y es cómo estamos equilibrando la inversión en la operación con respecto a la inversión en la evaluación, en el análisis, en la probabilidad de eventos. ¿Quién es el analista y quién es el que opera? ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos y cómo vamos a lograr que haya un resultado eficiente del análisis del riesgo? De tal manera que es una invitación al mismo tiempo al corporativo. Es una invitación a que considere tres cosas. Primero, que si bien el rol del corporativo es garantizar la productividad del negocio, tiene el compromiso del equilibrio, de la protección del negocio. Y equilibrar la protección y la producción implica conocimiento de la estrategia. Y entonces el corporativo, en la necesidad del conocimiento de la estrategia, debe, por supuesto, involucrarse con más razón en el management del safety y procurar recuperar lo que en otrora fue el gran avance de la mitigación del riesgo, que fue la seguridad operacional. Lograr entender que no cualquiera es un buen analista, como no cualquiera es un buen operador. No basta el título, no basta, incluso la experiencia hoy en día es bastante cuestionable, considerando los avances rápidos y en los cambios rápidos en un medio tan tecnológico y global como lo es la aviación. Así que el corporativo debe estar permanentemente acompañado en el Safety Review Board, en el Safety Action Group, evaluando, midiendo la estrategia que nos provee la evaluación de la información, orientando la predicción de los eventos. Quiero cerrar como arranqué. A veces las compañías con las que hemos trabajado, algunas aerolíneas y algunos operadores, algunos talleres, se sorprenden de que cuando el equipo de consultoría o el equipo de entrenamiento llega a las instalaciones y empieza a trabajar, se sorprenden de que casi sin un tiempo suficiente o mucho tiempo podemos hablar directamente de las dolencias, de los puntos frágiles, de lo sensible que tiene esa operación de manera específica y se sorprenden de la rapidez con la que llegamos a ciertas conclusiones. No es necesariamente una proeficiencia nuestra. Es básicamente que están expuestas las debilidades y que han sido manifestadas con tiempo, pero lo que no se está haciendo es el fortalecimiento adecuado a través del management en safety. ¿Se puede predecir eventos de seguridad? Por supuesto. Absolutamente de acuerdo. ¿Podemos tener tendencias claras de ocurrencias a futuro? Por supuesto. Yo creo que hace décadas atrás sería difícil explicarle a alguien que podemos predecir cuándo va a llover. Recordemos que hace muchos años nuestros ancestros, los indígenas,
no sabían si el sol aparecía al día siguiente y por eso había sacrificios y temores y una cantidad de cosas, y sería difícil explicarles que no se preocuparan, que todos los días el sol va a salir. Luego era muy difícil poder explicar a alguien, tranquilo que mañana va a llover. Hoy en día tenemos la precisión en minutos, y esa precisión se obtiene analizando información que busca conocer cuándo va a llover, y esa información es utilizada de manera estratégica para obtener mejores resultados en muchas actividades económicas. Lo mismo pasa con la bolsa de valores, lo mismo pasa con muchas actividades que son permanentes, continuas. La aviación no es una excepción. La aviación es una más de las actividades que podemos medir, evaluar y proponer. La accidentalidad, no tengo mucho que decir con respecto a que las investigaciones de accidentes han generado programas, sistemas, modelos. Lo que están diciendo es que estamos cansados de ver lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y sigue y seguirá ocurriendo. Así que creo que es justo que ya las organizaciones, los corporativos, los managers, usemos la estrategia predictiva. Empecemos a crearla. Empecemos a ser conscientes de lo que esto significa. Y quizás ese equilibrio, producción-protección, ya el corporativo empieza a verlo en uh, el aspecto financiero. Quizás uno podrá identificar que la otra forma de crecer, que no es aumentando las ventas, es costando menos. Al costar menos, las ventas aumentan, o por lo menos el ingreso es más eficiente. Creo que de ahí buscaríamos un encuentro entre lo financiero, lo operativo y la gestión. Como siempre, para mí es un gusto haber estado con ustedes. Espero que esta reflexión nos acompañe, nos oriente a algunas evaluaciones y autoevaluaciones de lo que estamos haciendo, y con mucho gusto estamos siempre atentos a apoyar el sistema. Para mí es grato compartir estas reflexiones, y espero verlos pronto. Muchas gracias. Chao, chao.